Jóvenes del grado décimo, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Bueno, por aquí he traído unas breves indicaciones para las preguntas que tenemos pendientes. Como bien recordarán, del mismo taller lo habíamos dividido en 2 semanas, ¿cierto? Es decir, las primeras preguntas a resolver eran estas de acá, ¿cierto? Estas de acá. Y para esta semana, entonces tenemos estas. Entonces, vamos a acercarnos un poco a ellas para que tengan una breve guía. ¿Listo? Bueno, cuando miramos la cuarta pregunta nos están indagando, nos están preguntando por cuáles son las características comunes entre autoritarismo y totalitarismo. Como vieron acá tenemos un cuadro donde están ambas, ¿cierto? Aquí está totalitarismo y acá está autoritarismo. Entonces, ¿cómo así que características comunes? Pues nos están preguntando qué hay en la una que también está en la otra. Es como si yo te preguntara, ¿cuáles son las características comunes entre una pera y una manzana? Las características comunes es que ambas son frutas, empezando por ahí, ¿cierto? Entonces, más o menos esto se te está preguntando aquí. ¿Qué hay de igual entre este régimen, este, a ver, yo escribo por aquí, entre este y este, ¿sí? ¿Qué semejanzas, qué cosas en común tienen? Bueno, siguiendo con la otra, para decir, lee los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución Política. Acuérdense que la Constitución es donde se han registrado las leyes que se rigen para nuestro país. Listo. Entonces, cuando uno mira la Constitución, se va a dar cuenta que en el inicio, en esos primeros capítulos, están los principios fundamentales, es decir, la base de cómo está organizado nuestro país. En el título 1, que es donde están contenidos los primeros artículos de la Constitución, entonces vamos a encontrar los principios, la base, los fundamentos esenciales de cómo va a estar organizado Colombia, de cómo es el régimen, ¿sí? Si se acuerdan que régimen lo podemos entender a grandes rasgos, muy en general, como la forma en que se gobierna. Incluso en el lenguaje popular se puede utilizar también esta palabra. Cuando tú dices, por ejemplo, en mi casa hay un régimen autoritario. Mi papá o mi mamá hacen lo que se les da la gana y uno no puede ni hablar. O el día que te cases, tú dirás, en mi casa hay un régimen totalitario. Mi mujer manda todo. O mi esposo manda todo, según cómo estés viviendo. Listo. Entonces, régimen, forma de gobierno. Y en el caso colombiano, el régimen, la forma en que se gobierna en Colombia está resumida en esos primeros capítulos de la Constitución. Entonces, eso es lo que vas a revisar. Vas a revisar los primeros artículos. Cuando digo capítulo es que se divide capítulo 1 y ahí está artículo 1, artículo 2 y luego viene capítulo 2 y siguen otros artículos, el 5, el 6, el 7, etcétera, ¿cierto? Entonces te vas a fijar en estos primeros artículos de la Constitución. Mire lo que dice: Colombia es un Estado social de derecho, organizado, ¿cierto? Los fines esenciales del Estado son tales y tales y tales. Eh, y mirando lo que dice aquí, ¿qué vas a hacer? Te vas a fijar, como dice la pregunta, vamos a devolvernos por acá, te vas a fijar cuáles, miremos por acá, cuáles son las características del... Yo borro un poquito aquí, hombre, que esto lo volví nada. A ver. Entonces, al mirar esos 3 artículos, te vas a fijar cuáles son las características de la democracia de nuestro país, ¿cierto? Leyendo en esos 3 artículos que te decía, en los que tengo por aquí, ¿cierto? Volvamos a ellos, hasta el 3. Bueno, y el 4 aquí no, hasta el 3. Te fijas lo que dice el 1, el 2 y te fijas lo que dice el 3 para tratar de entender cómo es que es la democracia colombiana. Listo. Bueno, aquí la cuarta, bueno, en este caso sería la sexta realmente, la tercera de este lado del taller que estamos haciendo. ¿Qué ventajas tiene la democracia? Te puedes mirar por acá, donde habla de la democracia, ¿cierto? Lo que ya hablé en el video pasado, lo que tú mismo tienes como idea inicial, como idea propia, para tratar de hablar de cuáles son las ventajas. Y finalmente, de acuerdo con el artículo de la Agencia Interamericana de Prensa, ¿cuál artículo de cuál agencia? Este que está aquí. Este artículo, ¿les? Todo este artículo, de acuerdo a este artículo corto que hay aquí, míralo aquí está, Agencia Interamericana de Prensa.
¿Cuál es el régimen? ¿Cuál es la forma de gobierno que se presentaba en Venezuela? ¿Cómo así? En este artículo, vamos a borrar aquí que ya tenemos esto muy desordenado. En este artículo te están hablando de cuando Hugo Chávez era presidente de Venezuela. Algunos se han embolatado un poco con este asunto y se les ha olvidado que Hugo Chávez es este señor que murió en el 2013. Entonces se están preguntando cómo era el régimen de Venezuela en el mandato de este señor. Murió en el 2013 de cáncer porque hoy en día el presidente es este, es el Maduro, alias Maburro, ¿cierto? Entonces no te están preguntando por el régimen de Maduro, eso te lo preguntaron por acá, que algunos se confundieron, mírenlo acá. Aquí te dicen, ¿qué tipo de régimen crees que está? Este sí, esta pregunta era sobre Maduro, ¿sí? Sobre el hoy, el 2020, esta época. En el artículo te hablan, vuelvo y repito, de este señor, del 2013, acá, ¿cierto? Entonces se están preguntando, ¿qué régimen crees que se vivió durante el gobierno del comandante? Porque así se le llamaba, ¿no? Él mismo se autodenominaba el comandante Chávez. ¿Listo? Según, vas a decir cuál régimen según lo que hemos visto acá. Si era un régimen democrático, si era totalitario o si era autoritario. ¿Listo? Eso es todo, mis amigos. Así que por ahora podemos parar aquí. Cualquier duda me preguntan. Tienen hasta el viernes, todo el día. Ya saben, si me van a mandar eso muy tarde, me lo envían al correo. No me estén enviando al WhatsApp esos trabajos a las 10 de la noche. Listo. Si lo van a enviar tarde, ya muy tardecito, me lo envían al correo. Listo. Así que cambio y fuera.